Señoras senadoras, señores senadores, reanudamos nuestra sesión. Informo a los integrantes de las comisiones dictaminadoras que se recibieron los votos particulares del senador Manuel Bartlett Díaz, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de la senadora Dolores Padierna Luna, entregado por el senador Manuel Camacho Solís y suscrito por 10 senadores del Grupo Parlamentario del PRD, el del senador Benjamín Robles Montoya, el del senador Adán Augusto López Hernández, el del senador Fernando Mayans Canaval, el del senador Armando Ríos Peter, el de la senadora Lorena Cuellar Cisneros, el del senador Rabindranath Salazar Solorio, el del senador Alejandro Encinas Rodríguez y el del senador Isidro Pedraza Chávez. Estos votos particulares se anexarán al proyecto de dictamen que en su caso se remita a la mesa directiva para su publicación. A fin de que la Asamblea esté enterada de todos los votos particulares, solicito a la Secretaría informe a las comisiones de su recepción. Mucho gusto, senador presidente. Tengo a la vista el voto particular del senador Manuel Bartlett Díaz. Tengo a la vista el voto particular de la senadora Dolores Padierna. Tengo a la vista el voto particular del senador Benjamín Robles Montoya. Tengo a la vista el voto particular del senador Adán López Hernández. Tengo a la vista el voto particular del senador Fernando Mayans Canaval. Tengo a la vista el voto particular del senador Armando Ríos Peter. Tengo a la vista el voto particular de la senadora Lorena Cuellar Cisneros. Tengo a la vista el voto particular del senador Edibrán Salazar Solorio. Tengo a la vista el voto particular del senador Alejandro Encinas Rodríguez. Y tengo a la vista el voto particular del senador Isidro Pedrosa Chávez. Son todos los votos particulares, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Con fundamento en el artículo 187, número 2 del reglamento del Senado y en el acuerdo de la Junta de Coordinación Política del 7 de diciembre pasado, las Comisiones Unidas han autorizado la inclusión de reservas de senadores que no forman parte de las comisiones dictaminadoras. En consecuencia, informo que se han recibido las siguientes propuestas de reservas. Artículo 25, senador Manuel Bartlett Díaz, senador Rabindranath Salazar Solorio, senador Alejandro Encinas Rodríguez, senadora Dolores Padierna, senador Benjamín Robles, senador Zoé Robledo, senador Fernando Mayans Canaval, senador Raúl Morón, senador Armando Ríos Peter, senador Adán Augusto López Hernández, senadora Lorena Cuellar Cisneros. Artículo 27, constitucional. Senador Manuel Bartlett Díaz, senador Rabindranath Salazar, senador Isidro Pedraza, senadora Dolores Padierna, senador Benjamín Robles, senador Fernando Mayans, senador Alejandro Encinas, senador Raúl Morón, senador Zoé Robledo, senadora Lorena Cuellar, senador Mario Delgado, senador Luis Sánchez, senador Armando Ríos Peter, senador Adán Augusto López. Hago mención que también el artículo 25 fue reservado por el señor senador Fidel de Médicis. Y el 27 también por el mismo senador. Que también se reserva el artículo 27 constitucional. Artículo 28 constitucional. Senador Manuel Bartlett, senador Rabindranath Salazar, senador Alejandro Encinas, senador Benjamín Robles, senador Zoé Robledo, senador Fernando Mayans, senador Raúl Morón, senadora Angélica de la Peña, senador Luis Sánchez, senador Armando Ríos Peter, senador Mario Delgado, senador Adán Augusto López, senadora Lorena Cuellar Cisneros. Iris Vianey se reservó el 27. Iris Vianey Mendoza. Agregamos la reserva de la senadora Iris Vianey Mendoza de los artículos 27, 28 constitucionales del proyecto. Reservas. Transitorios. Primero, senador Zoé Robledo Aburto, senador Armando Ríos Peter, senador Adán López Hernández, senadora Lorena Cuellar. Segundo transitorio, senador Rabindranath Salazar, senador Fernando Mayans, senador Benjamín Robles, senador Armando Ríos Peter, senadora Alejandra Barrales, senador Manuel Camacho Solís, senador Adán López Hernández, senadora Lorena Cuellar Cisneros. Tercero transitorio, senador Manuel Bartlett, senador Rabindranath Salazar, senador Zoé Robledo,
senador Benjamín Robles Montoya, senador Fernando Mayán, senador Armando Ríos Peter, senador Adán López Hernández, senadora Lorena Cuellar Cisneros. Segundo transitorio, agregamos y tomamos nota de la reserva del senador Alejandro Encinas. Cuarto transitorio, senador Manuel Bartlett, senador Rabindranath Salazar, senadora Dolores Padierna, senador Benjamín Robles, senador Zoé Robledo, senador Fernando Mayán, senador Alejandro Encinas, senador Raúl Morón, senador Luis Sánchez, senador Armando Ríos Peter, senador Adán López Hernández, senadora Lorena Cuellar. Transitorio quinto, senador Manuel Bartlett, senador Rabindranath Salazar, senadora Dolores Padierna, senador Benjamín Robles, senador Fernando Mayán, senador Luis Sánchez, senador Armando Ríos Peter, senadora Adán López Hernández, senadora Lorena Cuellar. Sexto transitorio, senador Manuel Bartlett, senador Rabindranath Salazar, senadora Dolores Padierna, senador Benjamín Robles Montoya, senador Zoé Robledo, senador Fernando Mayán, senador Armando Ríos Peter, senador Adán López Hernández, senadora Lorena Cuellar. Séptimo transitorio, senador Manuel Bartlett, senador Rabindranath Salazar, senadora Dolores Padierna, senador Benjamín Robles, senador Fernando Mayán, senador Mario Delgado, senador Ríos Peter, senador Adán López Hernández, senadora Lorena Cuellar. Octavo transitorio, senador Manuel Bartlett, senador Manuel Camacho, senadora Dolores Padierna, senador Benjamín Robles, senador Fernando Mayán, senador Ríos Peter, senador López Hernández, senadora Lorena Cuellar Cisneros. Noveno transitorio, senador Manuel Bartlett Díaz, senador Benjamín Robles, senador Zoé Robledo, senador Fernando Mayán, senador Mario Delgado, senador Ríos Peter, senador López Hernández, senadora Lorena Cuellar. Décimo transitorio, senador Rabindranath Salazar, senadora Dolores Padierna, senador Benjamín Robles, senador Fernando Mayán, senador Mario Delgado, senador Armando Ríos Peter, senador Adán López Hernández. Décimo, senador Manuel Bartlett, senador Benjamín Robles, senador Fernando Mayán, senador Luis Sánchez, senadora Lorena Cuellar, senador Mario Delgado, senador Armando Ríos Peter, senador Adán López. Les informo que también en el transcurso de esta lectura se recibió el voto particular del senador Zoé Robledo. Transitorios. Transitorios, 12º. Senador Manuel Bartlett, senador Rabindranath Salazar, senador Zoé Robledo, senador Benjamín Robles, senador Fernando Mayán, senador Armando Ríos Peter, senador Mario Delgado, senador Adán Augusto López, senadora Lorena Cuellar. 13º. Senador Manuel Bartlett, senador Rabindranath Salazar, senador Benjamín Robles, senador Fernando Mayán, senador Armando Ríos, senador Adán Augusto López, senadora Lorena Cuellar. 14º. Senador Manuel Bartlett, senador Benjamín Robles, senador Fernando Mayán, senador Mario Delgado, senador Armando Ríos Peter, senador Adán Augusto López, senadora Lorena Cuellar Cisneros. 15º. Senador Manuel Bartlett, senador Benjamín Robles, senador Fernando Mayán, senador Mario Delgado, senador Armando Ríos Peter, senador Adán Augusto López. 16º. Senador Manuel Bartlett, senador Rabindranath Salazar, senador Benjamín Robles, senador Fernando Mayán, senador Luis Sánchez, senador Armando Ríos Peter, senador Adán Augusto López. 17º. Senador Rabindranath Salazar, senador Benjamín Robles, senador Fernando Mayán, senador Mario Delgado, senador Armando Ríos Peter, senador Adán Augusto López. 18º. Senador Benjamín Robles, senador Fernando Mayán, senadora Luz María Beristain, senador Armando Ríos, senador Adán Augusto López. 19º. Senador Manuel Bartlett, senador Rabindranath Salazar, senador Benjamín Robles, senador Fernando Mayán, senador Mario Delgado, senador Armando Ríos Peter, senador Adán Augusto López. 20º. Senador Manuel Bartlett, senador Rabindranath Salazar, senadora Dolores Padierna, senador Benjamín Robles, senador Fernando Mayán, senador Mario Delgado, senador Armando Ríos, senador Adán Augusto López. 21º. Senador Manuel Bartlett Díaz, senador Adán Augusto López, senador Benjamín Robles, senador Fernando Mayán, senador Mario Delgado y senador Armando Ríos Peter. Adiciones a artículos transitorios. 22º.
senador Zoé Robledo Aburto. 23º, senador Zoé Robledo Aburto. 24º, senador Zoé Robledo Aburto. 26º, senador Zoé Robledo Aburto. Es todo, señor presidente. Bueno, aquí. Muchas gracias. Consulto ahora a los integrantes de las Comisiones Unidas si faltó alguien de presentar reservas. ¿Se tomó nota? Y se leyó. Se toma nota del cuarto transitorio. 19, el senador. Espera, a ver, permítame. Cuarto, senadora De la Peña. ¿Cuál otro? ¿Perdón? En el transcurso, sí. ¿Y quién más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Muy bien. En consecuencia, se han reservado los artículos siguientes: 25, 27 y 28 constitucionales y los 21 artículos transitorios del proyecto de dictamen. Señoras y señores senadores, hemos hecho de su conocimiento las reservas y la relación de votos particulares. En consecuencia, someteremos a votación nominal el proyecto de dictamen en lo general. Solicito a nuestro equipo. Lo votamos y sigue luego, ¿no? Lo votamos y siguen la información. Solicito a los señores secretarios, a nuestros copresidentes, se sirvan a apoyarnos para tomar la votación de cada una de las tres comisiones. La votación se va a tomar por separado, es decir, cada una de las comisiones. Con mucho gusto, señor presidente. Comisión de Estudios Legislativos primera. Va a ser de carácter nominal. Les ruego su atención para, al mencionar su nombre, emitir el sentido de su voto. Senador Raúl Gracia Guzmán. Con el dictamen. Senador Miguel Ángel Chico Herrera. Con el dictamen. Senador Zoé Robledo Aburto. En contra de la privatización de nuestros recursos. Senadora Sonia Mendoza Díaz. Senador Enrique Burgos García. A favor del dictamen. Comisión de Puntos Constitucionales. Senador Enrique Burgos García. A favor del dictamen. Senador José María Martínez. Ahí está. Senador Alejandro Encinas Rodríguez. Ahí está. En contra de este robo a la nación y a favor de la consulta popular. Senadora Arely Gómez González. No se escuchó, senadora. Ya. A favor del dictamen. Gracias. Senador Daniel Amador Gaxiola. A favor del dictamen. Senadora Diva Gastelum Bajo. A favor del dictamen. Senador Ricardo Barroso Agromont. A favor del dictamen. Senador Raúl Gracia. Como lo comprometimos en campaña por la reforma estructural en el sector energético de este país y tal como lo plantea la Plataforma Legislativa de Acción Nacional, a favor del dictamen. Senadora Sonia Mendoza Díaz. Si le dan tiempo, es que... A favor del dictamen. Senador Fernando Torres Graciano. A favor del dictamen. Senador Benjamín Robles Montoya. En contra de la privatización, a favor de la consulta popular.
Senador Adán Augusto López Hernández. Aquí me lo acaban de dar. Perdón, aquí hay un error. Senadora Dolores Padierna. En contra de la privatización del petróleo, la electricidad y el gas, a favor de que se consulte al pueblo. Senador Pablo Escudero. Para leer el resultado. Senador Manuel Bartlett Díaz. Sonido al escaño. En contra del sometimiento de México a intereses extranjeros. Senador David Penchina, a favor del dictamen. Comisión de Energía. Senador Carlos Romero Deschamps. Senador Óscar Román Rosas. Sonido en el escaño del senador Rosas. A favor del dictamen. Senador Ernesto Gándara Camú. Senador José Ascensión Orihuela Bárcenas. No a la privatización de Pemex, no a la privatización de Comisión Federal de Electricidad. A favor de México y a favor del dictamen. Senador Héctor Yunes Landa. A favor del dictamen. Senador Salvador Vega Casillas. A favor del dictamen. Senador Francisco Domínguez Servién. A favor del dictamen. Senador Jorge Luis Lavalle Mauri. A favor del dictamen. Senador Francisco García Cabeza de Vaca. A favor del dictamen. Senador Rabindranath Salazar Solorio. En contra de la privatización, a favor de la consulta popular. Senador Fernando Mayans Canaval. En contra del dictamen, de la tiranía y del atraco más grande que va a padecer nuestro país. Senador Adán Augusto López Hernández. En contra del dictamen por el cual estos traidores pretenden consumar el atraco más grande que esta nación ha sufrido. Traidores y corruptos. Senadora Ninfa Salinas Sada. A favor del dictamen. Senador Manuel Bartlett Díaz. Contra. Senador David Penchina, a favor del dictamen. Presidente, en la Comisión de Estudios Legislativos primera, 4 votos a favor, 1 en contra. En la Comisión de Puntos Constitucionales, 10 votos a favor, 4 votos en contra. Y en la Comisión de Energía, 10 votos a favor, 4 en contra. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias. En consecuencia, queda aprobado en lo general el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía. Continuamos con nuestro orden del día. En uso de la palabra, la senadora Dolores Padierna. La reforma energética es un tema trascendental para el pueblo de México y el pueblo de México tiene derecho a ser consultado. Es un nuevo derecho consagrado en el artículo 35 de la Constitución. Lo que está en juego es la disputa por la nación y el futuro de nuestro país. Vamos a dar la batalla legal y política junto con la movilización popular
para evitar la privatización del petróleo, el gas y la electricidad. Estamos exigiendo y promoviendo que se lleve a cabo la consulta popular, que la última palabra la tome el pueblo de México como es en una verdadera democracia. El día de hoy, en Junta de Coordinación Política, se llegó a 2 acuerdos muy importantes. El primero es que hoy a las 6 de la tarde, ante un notario público, se inicia el proceso para contabilizar los casi 2 millones de firmas que el Partido de la Revolución Democrática entregó al Senado, cubriendo el requisito para dar inicio al procedimiento de consulta popular. Segundo, que una vez que está agendada en el orden del día la ley de consulta popular en la Cámara de Diputados, una comisión del Senado se incorporará a los trabajos para darle seguimiento a su contenido y que se apruebe la ley de consulta popular sin los candados que están pretendiendo evitar que se concrete la consulta popular. Mañana recibiremos esa ley de consulta popular en el Senado. Esperemos que venga sin los candados que obstruyen este ejercicio democrático a la ciudadanía mexicana. En esa comisión está el senador Manuel Camacho Solís y la senadora Angélica de la Peña. No nos vamos a cansar, vamos a luchar para que si aquí se impone la sinrazón, no sea esta la última palabra, sino sea el pueblo de México quien la tenga. En la democracia, la última palabra la toma el pueblo. Nosotros tenemos la razón histórica y la vamos a hacer valer. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senadora. Consulta popular, 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 consulta popular. Continuamos con el desahogo de nuestro orden del día. A continuación procederemos al desahogo de las reservas. Tiene el uso de la palabra el senador Manuel Bartlett, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar su reserva al artículo 25 hasta por 5 minutos. Senador Bartlett. Aquí la da Chico, ¿no? Sí, ahí va Chico, sí. ¿Perdón? Es de su escaño que le hable sonido aparte. Sonido al escaño del senador Manuel Bartlett. Señores senadoras y senadores, vamos a iniciar en este momento el análisis en lo particular de los artículos que se han reservado, que son prácticamente... Por favor, perdón, senador, más sonido al... Acérquese. Gracias, senador. Sí. Vamos a iniciar en este momento el análisis de los artículos reservados. Ya puso usted orden en este salón, señor presidente. Puede continuar. Rogamos a los asistentes su atención al orador. Rogamos atención al orador. Adelante, senador. Vamos a iniciar en este momento un análisis de los artículos reservados de este decreto, y que prácticamente son todos. Podría alegarse de que al tener reservados todos los artículos,
incluso los transitorios, se estaría ejerciendo una función para estorbar el desarrollo de este proceso que nos están impulsando para que hoy mismo en el Pleno se dé la primera lectura. Sin embargo, consideramos que precisamente por tener todos estos artículos graves problemas, vamos a exigir que se cumpla lo que se acordó en la comisión, en el órgano de este Senado, para que se tramiten todos sin excepción. Y le pediríamos al señor Emilio Gamboa que atienda, por favor, al orador. Muchas gracias. Muchas gracias, señor coordinador. Continúe el orador. Este artículo 25, párrafo 4, establece los requisitos y la definición de organismos y empresas productivas del Estado. Vamos a ver cómo es el caso de toda una serie de construcciones que generan una brutal burocracia ineficiente para sustituir organismos que están funcionando. Se crean estos organismos productivos que no existen en el derecho mexicano. Es incorporar unos adefesios que no tienen ningún fundamento jurídico en nuestro país. Y como veremos, estos organismos, uno tras otro, llegaremos a Pemex y a la CFE, les van a dar el carácter, no obstante que se llaman organismos públicos, les van a dar el carácter de organismos privados y estarán sometidos a legislación privada. Consideramos que esas invenciones son absolutamente extrañas a nuestra legislación, y como no existe ningún marco jurídico para la creación de estos organismos, vamos a seguir señalando que el constituyente permanente no debe reformar la Constitución en el vacío. Eso es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Consecuentemente, solicito a la Secretaría de lectura. Dé primero lectura a la propuesta que ha presentado el señor senador Bartlett e inmediatamente consulte a los integrantes de las comisiones unidas si es de aceptarse a discusión. Mucho gusto, senador presidente. Doy lectura a la propuesta. Artículo 25, cuarto párrafo. El sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan. Consulto a los integrantes de las comisiones unidas en votación económica si es aceptarse la propuesta a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Mayoría por la negativa, señor presidente. No se acepta a discusión. Consecuentemente, no se acepta a discusión, no se acepta la propuesta. Tiene la palabra, en el mismo artículo 25, el senador Alejandro Encinas Rodríguez. No, me pidió que lo dejáramos al final. Ahora faltan las otras hojas. Muchas gracias, senador presidente, compañeras y compañeros legisladores. El día de ayer centramos la discusión en torno al petróleo y los demás hidrocarburos.
Y si bien hubo referencias a las implicaciones de estas reformas en materia de la privatización de las fuentes de generación de energía eléctrica y la virtual liquidación de la Comisión Federal de Electricidad, no abordamos con detenimiento el significado de la medida absurda que el dictamen presenta en torno al sistema y al sector eléctrico del país. En la exposición de motivos, por ejemplo, en la página número 71, se señala que la participación del sector privado nacional y extranjero en la generación eléctrica es el resultado de las reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica que se hicieron en diciembre del año de 1992, allá en el gobierno de Ernesto Zedillo, las cuales, dice, permitieron la participación de terceros en aquellas actividades que eran consideradas de carácter público. Y de manera particular, la exposición, y aquí empezamos con las contradicciones y lo absurdo de los argumentos que se plantean, es que dice que la apertura limitada a la participación privada ha permitido a los actores privados contribuir a brindar seguridad energética al país, así como para ofrecer mejores tarifas a sus clientes, lo cual es evidentemente falso, ya que si analizamos con detenimiento la auditoría que realizó la Cámara de Diputados a través del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, vamos a encontrar, y por lo menos debemos de tener la atención de considerar lo que los órganos de investigación y análisis de este Congreso generan, cómo en la medida que ha participado el sector privado en la actividad de generación de energía eléctrica, se han venido incrementando sustancialmente las tarifas. Por ejemplo, en la última auditoría, el costo unitario de las centrales de la Comisión Federal de Electricidad fue inferior en un 40% de los productores, de la que generan los productores privados llamados independientes. Y la verdad es que lo que se ha venido sucediendo es comprometer no solamente la consolidación del sistema eléctrico nacional, sino limitar el desarrollo deliberado de la Comisión Federal de Electricidad, porque habiendo capacidad instalada, por lo menos el 42% de la capacidad instalada para generar energía eléctrica en el país se encuentra ociosa porque se ha preferido brindar contratos al sector privado que vienen aportando el 45% de la generación con una capacidad ociosa del 42% de la infraestructura del sector público. Por supuesto, son muchas las empresas extranjeras que se benefician de esta situación, particularmente Iberdrola de España, Mitsubishi de Japón y Alstom de Francia, que son las que concentran la mayor cantidad de contratos para la generación de energía eléctrica. Y ahora resulta pues que no solamente se les va a otorgar libertad plena para la generación, sino que se quiere convertir a la Comisión Federal de Electricidad, como establece el artículo 25 constitucional, en un sistema que se reduce a la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como la transmisión y distribución de energía. ¿Qué significa esto? Con las reformas al artículo 28 constitucional, que simple y sencillamente Comisión Federal de Electricidad reducirá su actividad a la distribución de energía, comprando a particulares la energía que se genere, a pesar de que sea a costos superiores. Y al eliminarse la exclusividad de la nación y el carácter estratégico de la industria eléctrica,
pues lo que van a permitir es la venta de los activos de la Comisión Federal de Electricidad. Y puede llegarse al extremo no solamente de la privatización, por ejemplo, de la termoeléctrica del Valle de México, sino incluso de las presas hidroeléctricas del sistema Angostura-Chicoacén. Son insaciables. Solamente el año pasado, la Comisión Federal de Electricidad pagó 74,000 millones de pesos a la iniciativa privada por generación de luz, lo que equivale al 30% del presupuesto total de esta empresa, lo que ahora van a transmitir totalmente, con incluso los activos, a estas empresas privadas fundamentalmente extranjeras, haciendo depender al sector eléctrico de la inversión privada y poniendo en riesgo la seguridad energética de nuestro país, que en cualquier país que considere sensato su nivel de desarrollo, entiende que el sector eléctrico no solo es un asunto que garantiza la soberanía energética, sino que es un tema fundamental de la soberanía y de la seguridad nacional. De esa magnitud son las reformas y la entrega que se hace al capital extranjero de áreas estratégicas de nuestro país. ¡Qué vergüenza! Lectura. Solicito a la Secretaría de Lectura a la propuesta presentada por el señor senador Encinas y consulte de inmediato si es de aceptarse. ¿Cómo no, senador presidente? Doy lectura a la propuesta. Consiste en desechar el artículo 25 del proyecto de dictamen. Consulto a los integrantes de las comisiones unidas en votación económica. Estamos en votación, senador. Permítame terminar. Sí. No, mire, con muchísimo gusto. Nada más le pido que reglamentariamente hago. ¿Cuál? ¿Cuál? Se presentó como se desecha. Estoy leyendo literalmente, senador. No es un asunto del secretario. Es un asunto del proponente. Consulto a los integrantes de las comisiones unidas en votación económica si es de aceptarse la propuesta a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Mayoría por la negativa, señor presidente, por lo tanto no se acepta discusión. No se acepta a discusión. Continuamos con la reserva al artículo 25 presentada por la senadora Dolores Padierna Luna. Gracias, presidente. El artículo 25 de la Constitución queda tal cual está escrito hoy, pero se agrega un párrafo donde habla de las empresas productivas del Estado. Le borran la palabra organismos públicos y se transforman en empresas productivas del Estado. Y no hay ninguna definición de qué son las empresas productivas del Estado. Sin embargo, cuando uno lee el completo de la ley, de la iniciativa, ve cuál es la tarea que le dan a lo que se llama las empresas productivas del Estado. Y son justamente a Pemex y CFE que hemos comentado. A CFE le dan solamente de vida 12 meses. Después desaparecerá. Habrá otro organismo que simplemente distribuya la electricidad. Se le quitan todas las facultades de la cadena productiva de la industria eléctrica. Y en el caso de Pemex le dan 5 años de vida, 3
sí y solo sí demuestra que tiene la capacidad de inversión, que tiene la competitividad comparada con las petroleras internacionales, y esta es la litis del cambio en el artículo 25 de la Constitución. El artículo 25 dice que tratándose de electricidad, petróleo y demás hidrocarburos, la ley, pero no sabemos cuál ley. El problema de todo este documento es que se deja todo a la discrecionalidad, a decisiones futuras, que en una Constitución debieran primero establecerse los criterios generales, el marco general del cual deban partir la elaboración y contenidos de las leyes secundarias. Pero dicen que la ley establecerá las normas relativas a la administración, a la organización, al funcionamiento y a los procedimientos de contratación. Estos procedimientos de contratación preocupan porque discrecionalmente se puede en la ley poner procedimientos que rebasen el contenido de la Constitución. También este documento, en el artículo 25, habla de que las empresas productivas deben de demostrar la utilidad, la producción, es decir, que las empresas productivas tienen que tener eficiencia, honestidad, productividad, transparencia, con base en las mejores prácticas. Yo pregunto de cuáles empresas estamos hablando, porque si se está hablando de las actuales, cualquiera que sea de las empresas de México, se caracterizan por lo contrario, por la opacidad, por la corrupción, por sus malos manejos. De tal manera que exigir eficiencia de un día para otro, eficacia, honestidad, productividad de un día para otro, pues es prácticamente decir que las únicas que van a participar son las extranjeras. Y por otro lado, habla del régimen de remuneraciones. Este documento, en el artículo 25, está hablando de que las empresas productivas del Estado, cualquiera como se llamen, pero entiéndase por ahora la CFE y Pemex, tendrán un régimen de remuneraciones, pero no se dice de quién y para qué. ¿Qué puede pasar? De acuerdo al documento que estamos leyendo en la iniciativa, pues se habla de los contratos de utilidad compartida, de los contratos de producción compartida, de las licencias o en efectivo. Pero no se aclaran, tampoco en los transitorios quedan claros. Por eso es muy importante decir que, dado que se respeta casi íntegro el texto del artículo 25 de la Constitución, nuestra propuesta sería que quede tal cual está en la Constitución, y pediría una votación nominal, señor presidente. ¿Es cuánto? ¿Está pidiendo votación nominal? ¿No al lugar? Sí, es el lugar. Si la pide con 5 más. Pues para evitar broncas. Senadora, para cumplir con el trámite, como estamos desahogando votación económica y usted la solicita nominal, nada más que me mencione quiénes son. ¿De acuerdo? Muy bien, gracias. Solicito a la Secretaría lectura a la propuesta presentada por la senadora Dolores Padierna y enseguida, en votación nominal, consulte si se acepta o no la propuesta. Propone desechar el párrafo cuarto, párrafo sexto y párrafo octavo del artículo 25 del proyecto de dictamen. ¿Es cuánto, señor presidente? Ahora procedamos a la votación nominal para tomar la votación general si se acepta o no a discusión.
Procederé a tomar por comisión la votación de si se acepta o no la reserva de la senadora Dolores Padiernas. Por la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Enrique Burgos, ¿a favor o en contra? A favor. En contra. En contra y a favor del dictamen. No, nada más es para admitirla. Senador José María Martínez. Senador Alejandro Encinas. A favor de la reserva. Senador Daniel Amador Gagiola. Senadora Arely Gómez. La propuesta. Senadora Diva Damira Gastelum. Senador Ricardo Barroso. El de la voz en contra de la propuesta. Senador Raúl Gracia. En contra de la propuesta. Senadora Sonia Mendoza. En contra de la propuesta. Senador Fernando Torres Graciano. Senador Benjamín Robles. Senador Benjamín Robles. A favor de la reserva. Senadora Dolores Padierna. A favor de la reserva, en contra del proyecto. Senador Pablo Escudero. Senador Manuel Bartlett. Comisión de Energía, senador Salvador Vega. Senador Rabindranath Salazar. A favor de la reserva. Senador Carlos Romero. Senador Óscar Román Rosas. Con la voz fuerte. En contra de la reserva. Senador Ernesto Gándara. Senador José Ascensión Orihuela. Senador Héctor Yunes. Senador Francisco Domínguez. Senador Jorge Lavalle. Senador Francisco García Cabeza de Vaca. Senador Fernando Mayans. De lo de a favor. Senador Adrián Augusto López. A favor. Senadora Ninfa Salinas. Senador Manuel Bartlett. A favor de la propuesta. Comisión Primera de Estudios Legislativos, senador Raúl Gracia. A favor. En contra. Senador Miguel Ángel Chico. En contra de la propuesta. Senador Zoé Robledo. A favor de la propuesta. Senador Enrique Burgos. En contra. En contra de la propuesta. Senadora Sonia Mendoza. Mayoría porque se deseche la propuesta. No se acepta la propuesta. Continuamos, se desecha, continuamos con la del senador Salazar Solorio. Hace una hora pedí 3 copias de esto y no son capaces de traer. Son increíbles. No lo puedo creer. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Para el Partido de la Revolución Democrática, desde que se vislumbraba una reforma en materia energética, una preocupación fundamental ha consistido en la pérdida de la rectoría de la soberanía en la materia, sobre todo después del análisis de los contenidos del proyecto de dictamen, el cual, además de carecer de razonamientos de derecho y de circunscribirse básicamente en una relatoria de los últimos acontecimientos históricos en la materia, en su redacción es sumamente ambiguo y su carácter relativista obliga a hacer precisiones a los contenidos del decreto. Por ello, es fundamental precisar desde el texto constitucional la preservación de la rectoría del Estado en materia energética. Proponemos que el artículo 25 permanezca en sus términos, tal y como se encuentra, en virtud de que es el dispositivo normativo que establece la posibilidad de mantener la rectoría de la Nación en la materia, sobre todo porque la misma debe de ser y estar soportada en la ley fundamental y no modificarse. Es preciso dejar claro que la rectoría del Estado en materia energética debe seguir, sobre todo porque en el texto propuesto no solamente se dispersa, sino que se diluye dicha posibilidad. El término rectoría significa orientar y conducir una cosa o situación, por lo que la rectoría del desarrollo nacional en sus distintas actividades sería la atribución que tiene
el Estado contemporáneo, en cuanto hace a la orientación y conducción de todo lo relativo al desarrollo nacional, en donde la economía desempeña un papel fundamental. La Rectoría Económica del Estado es el ejercicio de la responsabilidad gubernamental en el ámbito económico. El Estado promueve, induce y orienta la acción hacia los objetivos del desarrollo, lo que hace mediante instrumentos y políticas como la acción tributaria, el gasto público, la arancelaria, la financiera y los precios oficiales. En México, la Rectoría Económica del Estado se ejerce dentro de un régimen de economía mixta, mediante su participación directa en la actividad productiva. La función rectora del Estado tiene un doble enfoque. Uno, que considera los elementos e instrumentos teóricos de análisis de la función del Estado en el proceso económico, y otro, que pondere esa función. Ambos se complementan y a través de ellos el Estado realiza una acción que conduzca de manera consciente y racional el crecimiento y desarrollo de los recursos nacionales, armonizando los complejos intereses de los diversos sujetos económicos que forman la sociedad, a través de lo que se conoce como planeación. En el texto constitucional que se propone al artículo 25 se diluye esta posibilidad y aunque se incorpora de manera aislada el componente de sustentabilidad, el espíritu y esencia de esta modificación coloca al Estado mexicano en situación de vulnerabilidad al establecer que se deberán emitir normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimiento de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado, así como su régimen de remuneraciones, situación que se agrava en virtud de que, por otro lado, en los transitorios que en otra intervención será motivo de reserva, se imponen los tipos y procedimientos de contratación y específicamente los actos jurídicos relativos a esta actividad. Guardemos atención al orador, por favor, guardemos atención al orador. Continúe, señor. Gracias, presidente. Ello es una flagrante contradicción entre la norma fundamental y sus propios transitorios. Dada la imprecisión de orden constitucional, así como la incompatibilidad entre lo que se frasea en el presente artículo 25, la contradicción y sus transitorios, y sobre todo porque la redacción es susceptible de vacíos que tendrán que ser llenados en el orden jurisdiccional, debe mantenerse el texto del artículo 25 constitucional tal y como se encuentra actualmente. De aprobarse esta nueva redacción, hay aspectos de la actividad que las empresas productivas del Estado que no podrán ser regulados por omisión. Por ejemplo, se menciona que la normatividad aplicable que se debe expedir deberá garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad y transparencia en base en las mejores prácticas. Sin embargo, deja fuera del texto constitucional aspectos fundamentales como los esquemas de fiscalización, de rendición de cuentas y de sujeción a la legislación nacional aplicable. Tal y como está la propuesta, se legaliza y se eleva a rango constitucional la opacidad, la falta de rendición de cuentas en el uso de lo que supuestamente, pero no en los hechos, seguiría siendo de los mexicanos y prácticamente se vuelve derecho constitucional el no rendir cuentas. Dichos aspectos deberían estar contenidos en el texto que se propone, sobre todo previendo la participación de particulares, los cuales, a diferencia del ente estatal, pueden actuar bajo el principio general de derecho, que dice que al particular todo lo que no le es prohibido le es permitido. Y si desde la Constitución no se establece la obligatoriedad en términos de fiscalización, rendición de cuentas, cultura de la legalidad y combate a la corrupción, prácticamente se le concede por descarte la posibilidad de llevar a cabo dichas prácticas. Así se encuentra prácticamente toda la reforma constitucional, un verdadero cheque en blanco. Es por ello que consideramos fundamental el mantener el enunciado rector de la actividad que corresponden a las áreas estratégicas que se mencionan en los artículos constitucionales que se están proponiendo modificarse. Es cuanto, señor presidente, y le pediría amablemente que se pudiera llevar a cabo también la votación nominal respectiva. Si quisiera mencionarnos, senador, los apoyos. Muy bien. Se procederá a tomar la votación nominal. Con gusto, señor presidente. Perdón, la lectura. Doy lectura a la propuesta. Artículo 25. El sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo 4 de la Constitución,
manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan. Bajo criterios de equidad social y productividad, se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso en beneficio general de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente. La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial que incluya vertientes sectoriales y regionales en los términos que establece esta Constitución. ¿Cuánto, senador presidente? Vamos a tomar la votación nominal como ha sido solicitado. Comisión de Energía. Salvador Vega. Rabindranath Salazar. A favor. Carlos Romero. Óscar Román Rosas. De voz fuerte. Ernesto Gándara. José Ascensión Orihuela. Héctor Yunes. Francisco Domínguez. Jorge Lavalle. García Cabeza de Vaca. Fernando Mayans. Adán Augusto López. Ninfa Salinas. Senador Manuel Bartlett. David Penchina, en contra. Enrique Burgos, puntos constitucionales. En contra. José María Martínez. Alejandro Encinas. Daniel Amador. Areli Gómez. Fuerte. Diva Adamira Gastelum. Ricardo Barroso. El de la voz en contra. Senadora Sonia Mendoza. Senador Fernando Torres. Senador Raúl Gracia. En contra. Senador Benjamín Robles. Senadora Dolores Padierna. Senador Pablo Escudero. Senador Manuel Bartlett. Estudios Legislativos Primera, Raúl Gracia. En contra. Miguel Ángel Chico. En contra. Senador Zoé Robledo. A favor de la propuesta. Senador Enrique Burgos. En contra. Senadora Sonia Mendoza. Mayoría en contra de la propuesta, señor presidente. No se acepta la discusión, no se acepta la propuesta. Pasamos a la siguiente reserva. Tiene el uso de la tribuna el senador Benjamín Robles Montoya. Por artículo. ¿Sí? ¿Es artículo por artículo? Sí, se está votando por artículo. Por escrito. Se está votando por artículo, así fue el acuerdo. Sí, es por artículos. Sí, por artículos. Adelante, tiene la palabra. Ah, o sea, contaste varios. Sí, es que tenía abiertas, pensé que se podía ocupar. ¿Verdad? Inclusive así lo presenté. Pero voy a tratar de compartir. Muchísimas gracias, senador presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, senadores presidentes de las comisiones dictaminadoras de Estudios Legislativos Primera
de Energía, compañeras y compañeros senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, numeral 1 y 201 del reglamento del Senado de la República, con relación al dictamen de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de Energía y de Estudios Legislativos, primera, con proyecto de decreto por el que se plantea reformar y adicionar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía, someto a la consideración de ustedes reservas a este artículo 25, pero en un primer momento en lo que corresponde al párrafo cuarto, donde planteamos con claridad que se deseche la propuesta manteniéndose el texto vigente de nuestra Carta Magna. Compañeras y compañeros, venganza. Eso es sin duda lo que vamos a sentir cuando la mayoría calificada que requiere la reforma constitucional consuma lo que debe entenderse como una afrenta legislativa irreparable, solo comparada con los actos repudiados, como lo fueron la ratificación del Tratado Guadalupe Hidalgo de 1848, en el que México cedió poco menos de la mitad de su territorio, o el silencio deleznable de los asambleístas ante el magnicidio de Francisco I. Madero y Pino Suárez, o el miedo impune que supone haber traicionado a un correligionario como Belisario Domínguez, o incluso el aplauso unísono, grotesco, ignominioso al homicida Gustavo Díaz Ordaz al rendir su último informe de gobierno y justificar el sacrificio humano en las tres culturas por el bien del país. O también la recesión económica de 1982, o el fraude y calificación de la elección del 88, o la supresión de los 3 ceros en nuestra moneda, o el aumento del IVA y la roqueseñal, o el silencio cómplice ante una guerra contra el narcotráfico que sigue cobrando la vida de miles de mexicanos. Y cito estos capítulos, compañeras y compañeros, estos capítulos de nuestra historia, porque en ellos existe vergüenza y arrepentimiento. Miren, compañeras y compañeros, el fin ulterior de estas modificaciones constitucionales consiste en fomentar riquezas personales de manera ilegal a costa de la colectividad. Con esta reforma no solo están liquidando la mayor riqueza nacional, sino que además están diseñando un entramado jurídico ideal para propiciar aún más corrupción, ese cáncer que padecemos en el país. Hablemos, pues, si me permiten, entre otras cosas, de los tan cacareados contratos de utilidad compartida. Esos, bajo los cuales, según el gobierno, no se compromete la propiedad nacional del petróleo. Esos contratos, senadoras y senadores, son una variante de los contratos de producción compartida. Lo que los hace diferente es simplemente el momento en el que el título de propiedad sobre los hidrocarburos pasa a manos privadas. Estos contratos se usan solo en países subdesarrollados e históricamente se caracterizan por generar escenarios de conflicto, juicios multimillonarios de arbitraje internacional, renegociaciones, reestructuraciones, rezagos sobre costos sustanciales. Ejemplo emblemático del fracaso de esta figura es sin duda el proyecto Kazajstán en Kazajstán
un megaproyecto, un megayacimiento descubierto, como todos saben, en el año 2000. Ese proyecto debió iniciar producción en el 2005, pero fue apenas en el 2013 cuando obtuvo su primera producción. Su costo de inversión es ahora de 4 veces más de lo que se pensaba originalmente. Y las empresas involucradas en este proyecto fueron Eni, Exxon, Shell, Total. Esas empresas precisamente a las que ahora ustedes, senadoras y senadores, les quieren abrir la puerta, a las que ahora ustedes les quieren ceder atribuciones exclusivas del Estado. Según el mismo gobierno, en palabras del secretario Luis Videgaray, bajo esta figura de contrato de utilidad compartida, todo el crudo lo recibe el Estado, lo vende y le da a la empresa una parte de utilidad, la cual nos plantean no puede rebasar el 50%. También afirma que la venta se entregará a un fideicomiso público que liquidará en efectivo los costos y las utilidades del proyecto y producción. Solo que hay un pequeño problema. Uno, que el gobierno intencionalmente, senadoras y senadores, omite señalar. Con este tipo de contrato resulta muy difícil determinar el costo de producción y el costo de operación. Es decir, las negociaciones o el pacto o los acuerdos con las empresas serán inciertos y ambiguos, fácilmente manipulables para su beneficio, por supuesto. Me refiero a contratos inflados, discrecionales, arbitrarios. Y si ahora Pemex está cundido de corrupción, con esa figura de contratos, el desfalco, el saqueo, el atraco a la nación será mayúsculo. Un ejemplo de la corrupción por venir será cuando Pemex y la empresa contratista se asocien y conjuntamente negocien con el Estado. Aquí la debilidad del gobierno será aún más palpable y en la medida en que los costos aumenten, la utilidad compartida disminuya y por lo tanto también los ingresos del Estado. El único ingreso cierto, senadoras y senadores, que se tendrá seguro serán las regalías, esas que se cobran sobre el ingreso bruto, no sobre la utilidad. Por lo tanto, senadoras y senadores, mi propuesta es que desechemos la modificación al artículo 25, párrafo cuarto de nuestra Constitución, como lo propone el dictamen, y que permanezca como se encuentra actualmente. Por lo que corresponde al artículo 25, a este mismo artículo, pero en su párrafo sexto, donde también planteamos se deseche la propuesta manteniendo el texto vigente, quiero reiterar que hacer contratos de producción o de utilidad compartidas significa, senadoras y senadores, entrar en conflictos recurrentes, en esquemas de corrupción y en trasladar decisiones a compañías que carecen de otro interés distinto al de realizar la mayor tasa de ganancia posible. Lo que se busca con esta reforma constitucional es legalizar la ilegalidad prevaleciente, toda vez que las grandes transnacionales demandan seguridad jurídica. Exigen ellas, y ustedes, senadoras y senadores, están acatando un marco regulatorio que no ponga en duda los derechos que adquirirían a través de los contratos que estarían firmando con el gobierno mexicano. Y esa afirmación de que van a bajar los costos para los consumidores de la electricidad no es sostenible, es una vil mentira. Ninguna experiencia internacional muestra que la privatización eléctrica se vaya a reflejar en una disminución de los costos. La otra promesa, la de que la privatización generará energías limpias y sustentables
y mejora tecnológica resulta, lo digo directamente, igualmente falsa. No hay una sola experiencia en los distintos casos internacionales que demuestre que privatizar significa contribuir a la reducción de emisiones que producen el efecto invernadero. Engaños y mentiras. Eso es en lo que está fundamentada esta reforma. Y bajo esos engaños es que ustedes quieren legislar hoy. El Estado, senadoras y senadores, jamás logrará mediante concesiones y contratos lo que sí podría lograr a través de una compañía pública con sólidas bases productivas. Ya concluyo, senador presidente. El Estado no puede controlar a las compañías petroleras, no las puede obligar a que usen mejor tecnología, no las puede obligar a que inviertan más allá de lo que ellas quieren invertir, no las puede obligar a que realicen una explotación racional atendiendo el interés nacional, no las puede obligar a que se queden cuando quieren irse. Y es aquí donde cobran especial relevancia esos eufemismos con que ustedes intentan matizar, aunque sea un poco, el brutal ataque que están cometiendo en contra de la soberanía energética del país. Al hablar de las modalidades de contratación, cuidan mucho no hablar de concesiones, sino de licencias. Pues que les quede claro, senadoras y senadores, aquí no están engañando a nadie. Así como los contratos de producción compartida significan tener que pagarles a los contratistas con un porcentaje de los hidrocarburos, es decir, cediendo derechos sobre nuestro petróleo, las licencias no son más que contratos a un particular otorgando el derecho de explotar, vender y administrar el producto en determinadas condiciones por un periodo determinado. Senador, ¿sí puede concluir su propuesta, por favor? Sí, senador presidente. Y a pesar de todo lo que he expuesto, se insiste, y por eso nosotros planteamos, senador presidente, bajo los argumentos claros que no dejaremos de insistir, que es importante no dar paso a este atraco y en lo que corresponde también a este párrafo sexto de este artículo 25 constitucional, la propuesta es, como lo dije en un principio, también desechar lo que propone el dictamen. Es cuanto, senador presidente. Le agradecería, si no tiene inconveniente, que sea nominal la votación de esta reserva que estoy presentando. Muy bien. ¿Quiénes lo apoyan, senador? Muy bien. Pido a la Secretaría de Lectura a la propuesta presentada por el senador Robles e inmediatamente consulte a los integrantes de las Comisiones Unidas en votación nominal. Y con mucho gusto. Si se acepta o no la propuesta. Presidente, senador. Artículo 25, párrafo cuarto, se desecha la propuesta manteniéndose el texto vigente. Artículo 25, párrafo sexto, se desecha la propuesta manteniéndose el texto vigente. ¿Cuánto, señor presidente? Señor senador Penchinas, si es tan amable, tomemos la votación de las comisiones. Por la Comisión de Energía, David Penchina en contra de la propuesta. Salvador Vega. Rabindranath Salazar. A favor. Carlos Romero. Óscar Román Rosas. Ernesto Gándara. José Ascensión Orihuela. Héctor Yunes. Francisco Domínguez. Jorge Lavalle. Francisco García Cabeza de Vaca. Fernando Mayans. Adán Augusto López. Ninfa Salinas. Senador Manuel Bartlett. Puntos constitucionales. Senador Enrique Burgos. En contra. Senador José María Martínez. Senador Alejandro Encinas. Con la voz fuerte. A favor, a favor. A favor de la propuesta.
Sonido en el escaño del senador Encinas. A favor de la propuesta. Daniel Amador. Arely Gómez. En contra, fuerte. Diva Damira. Ricardo Barroso. El de la voz en contra. Sonia Mendoza. Fernando Torres Graciano. Raúl Gracia. En contra. Benjamín Robles. Dolores Padierna. Pablo Escudero. Senador Manuel Bartlett. Estudios Legislativos Primera, senador Raúl Gracia. En contra. Miguel Ángel Chico. En contra. Senador Zoé Robledo. A favor. Senador Enrique Burgos. En contra. Senadora Sonia Mendoza. Desechada la propuesta, señor presidente. No se acepta a discusión, no se acepta la propuesta. Pasamos a la siguiente reserva. Tiene el uso de la tribuna el senador Zoé Robledo Aburto para presentar su propuesta. Con el permiso de la mesa directiva, el día de hoy, compañeras, compañeros, nos encontramos en un momento muy similar al de 1938, porque estamos tomando decisiones hoy que tendrán reflejos, algunos reflejos muy negativos en el futuro. Y esto empieza justamente con lo que tiene que ver con el artículo 25 de la Constitución. Pero yo quisiera explicar esta reserva a partir de los dichos del día de ayer del senador presidente de la Comisión de Energía, David Penchina, que el día de ayer dijo en su última intervención, y lo cito: hay quienes piensan que se gobierna con encuestas y hemos pagado muy caro gobernar con encuestas. Y yo coincido, por supuesto, con el senador Penchina. No se gobierna con encuestas. Yo estoy de acuerdo con él. Es más, no solamente estoy de acuerdo, celebro sus dichos, y los celebro porque es muy sano que un senador del PRI, que un senador del partido que ostenta el Ejecutivo Federal, esté en discordancia y difiera de la forma de gobernar y de ejercer el poder del presidente de la República, que es de su mismo partido. Y yo no digo que Enrique Peña Nieto gobierne con encuestas porque yo lo crea, ni digo que Peña Nieto gobierne con encuestas porque me lo haya dicho. Lo digo porque él lo dijo. El 28 de febrero del 2012, el entonces candidato Peña Nieto asistió a un foro titulado Laboratorio Político que organizaba entonces la AMAI. La AMAI, para los que no lo saben, es la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública, es decir, es la Asociación de los Encuestadores. Y estando en la AMAI, y aquí está la nota del día en el que se presentó en la AMAI el presidente Peña, dijo: para gobernar con eficacia hay que hacerlo con encuestas. Lo hice siendo gobernador de mi estado. Lo hice de manera reiterada. Se tiene que gobernar con encuestas y no para las encuestas. Las encuestas de opinión deben convertirse en una herramienta indispensable y necesaria en el ejercicio de gobierno. Entonces, o cambió de opinión, o lo que dijo frente a los encuestadores era falso. Pues resuélvanos, ayúdenos a entender. Ojalá, senador Penchina, así como difiere en la forma como su presidente ejerce el poder, pues difiera también en el pleno a la hora de ejercer su voto. Es totalmente cierto. No se debe de gobernar con encuestas, de acuerdo. Entonces, les propongo algo: que se gobierne y que se legisle con la Constitución en la mano. ¿Y qué dice la Constitución? La Constitución no dice nada sobre llevar a cabo encuestas con temas tan importantes como el tema energético. Lo que la Constitución sí dice en el artículo 35 es el derecho a los ciudadanos para pedir al Congreso la realización de una consulta popular en asuntos de trascendencia nacional, cuyos resultados de alcanzar una participación del 40% del listado nominal serían obligatorios para los poderes públicos.
Esta es la propuesta del PRD. Esa es la vía que estamos sugiriendo y proponiendo y poniendo a su consideración para evitar la polarización de nuestro país. De verdad, vale la pena reiterarlo y decirlo cuantas veces sea necesario. Estamos sugiriendo una vía para resolver el asunto de Pemex, para reformar Pemex, pero consultando a los ciudadanos. De lo contrario, lo que nos espera es previsible, es la polarización y la división de la sociedad. Estamos proponiendo una vía que nos ayudaría a entrar en una nueva etapa de la democracia. Estamos proponiendo una vía que respeta las decisiones ciudadanas. Por eso insistimos, compañeras y compañeros senadores, que se realice la consulta popular en materia energética antes de legislar en el Pleno sobre el tema del petróleo. Y es más, senadores del PRI, yo se los digo en esta tribuna y que quede registrada mi oferta frente a ustedes. Si llevamos a cabo, la consulta popular antes de votar esta iniciativa, yo me comprometo a emitir mi voto en el sentido que salga la consulta. Si ustedes están convencidos de que el pueblo de México lo que quiere es la inversión privada en Pemex y el pueblo de México lo decide, yo estoy dispuesto a votar con ustedes. Pero ¿por qué no quieren que se les consulte? Bueno, ustedes tendrán sus razones. Y si hace falta, senadores, también se los firmo y también se los cumplo. Hace algunos años, ¿quién se atreve a decir aquí que Lázaro Cárdenas se equivocó cuando expropió el petróleo de las empresas extranjeras? Yo creo que nadie. El priismo también está fundado en principios cardenistas. Estoy seguro que están de acuerdo conmigo que no se equivocó Lázaro Cárdenas. La expropiación de hace 75 años tampoco se hizo con encuestas. No somos tontos para afirmar eso, pero la decisión de Lázaro Cárdenas sí se hizo con un enorme respaldo popular que hoy su iniciativa no tiene. ¿Y cómo sabemos que tenía el respaldo popular Lázaro Cárdenas si no tenemos encuestas ni se hizo una consulta? Es muy fácil. Hay muchas imágenes que así lo demuestran. Imágenes que valen mucho más que todos los discursos y que todos los spots que ustedes nos ponen a consideración. Les voy a enseñar algunas de ellas. Esta imagen son 7 mujeres mexicanas el 12 de abril de 1938. 3 de ellas con trenzas y rebozos cargan un igual número de gallinas. Las otras 4 están peinadas, pintadas con sombreros de moda. Todas voltean, sonríen a la cámara. Están reunidas alrededor de una improvisada mesa de recepción y las une una causa, la nacionalización del petróleo mexicano. Esta es una fotografía de los archivos Casasola y para los que estén interesados, va a ser una sesión larga, en una de esas la pueden consultar. Está en el libro La expropiación del petróleo de 1936-1938 de justamente Jesús Silva Herzog y Miguel Casasola. Otra imagen que creo que algo les puede decir sobre los mexicanos de 1938 y de cómo ellos expresaban su voluntad. Esta imagen es el donativo número 0011.705 del niño Martín Silva, quien contribuyó con la cantidad de 5 centavos al pago de la deuda del petróleo para consolidar la independencia económica de México, justamente lo que se está revirtiendo el día de hoy. Curiosamente, este es un recibo emitido y firmado por Wenceslao Labra, que ustedes deben de recordar, fue gobernador del Estado de México y tiene fecha de 25 de abril de 1938. Y alcance una frase que espero todos alcancen a ver: todo sacrificio por la patria es pequeño. Y una más, este volante que emitió un gobierno de su partido, este volante en el que llama a los mexicanos de la siguiente forma: mexicanos, haz honor a tu patria, envía tu aportación al Banco de México para que la nación pague rápidamente la indemnización del petróleo. Yo les pregunto, ¿dónde quedó ese México? ¿Dónde quedó ese México que se unía alrededor de sus causas
y alrededor de la defensa de sus recursos. Ese México que se unía cuando creían que estaban ejerciendo patrióticamente su ciudadanía. Muchos de ustedes saben y seguramente conocen la historia. Se hicieron comités ciudadanos, muchos de ellos las organizaban las mujeres, recolectaban joyas, gallos, gallinas, y estos eran donados de manera de contribución para pagar la deuda petrolera. Los cronistas cuentan que estas contribuciones eran multitudinarias. Había que unirse para pagar a las empresas extranjeras y que el petróleo fuera nuestro. Al donar, pues, como lo hicieron muchos mexicanos, se hizo patente el acuerdo con la decisión de Lázaro Cárdenas, porque a diferencia de ahora, en 1938 se gobernaba con respaldo popular. Quizá aquí estamos confiando de más que cuando esto se concrete, cuando se privatice el petróleo, si algo sale mal, pues siempre habrá otros niños como Martín Silva a los que se les va a tener que explicar que deben de pagar por las malas decisiones que se están tomando el día de hoy aquí. Y creo, compañeros senadores, compañeras senadoras, que los mexicanos no merecen ese trato. Por eso, consulta popular, consulta popular, consulta popular. Es cuanto. Muchas gracias. Solicito... Perdón, presente. Y sí, para solicitarle si puede poner a consideración mi reserva en votación nominal. ¿Cómo no? Que señalen los... Gracias. Solicito a la Secretaría de lectura a la propuesta presentada por el senador Robledo e inmediatamente consulte en votación nominal si se acepta la propuesta. Con gusto, señor presidente. Se mantiene el texto vigente del párrafo cuarto del artículo 25 para quedar como sigue. El sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan. ¿Es cuánto, señor presidente? Vamos a someter ahora a votación nominal la propuesta presentada. Con gusto, señor presidente. Comisión de Energía, el de la voz en contra de la propuesta, Salvador Vega. Rabindranath Salazar. A favor de la reserva. Carlos Romero. Senador Oscar Román Rosas. Ernesto Gándara. Ascensión Orihuela. Héctor Yunes. Francisco Domínguez. Jorge Lavalle. Francisco García Cabeza de Vaca. Fernando Mayans. Adán Augusto López. Senadora Ninfa Salinas. Manuel Bartlett. Comisión de Energía en contra de la propuesta. Puntos constitucionales, senador Enrique Burgos. En contra. José María Martínez. Alejandro Encinas. Daniel Amador. Areli Gómez. Diva Damira Gastelum. Ricardo Barroso. El de la voz en contra, senadora Sonia Mendoza. Fernando Torres. Raúl Gracia. Benjamín Robles. No está Benjamín Robles. Dolores Padierna. ¿En contra? Pablo Escudero. Senador Bartlett. Raúl Gracia. En contra. Miguel Ángel Chico. Contra. Zoé Robledo. A favor. Enrique Burgos. Perdón. En contra. Sonia Mendoza. Puntos constitucionales en contra de la propuesta. Primera de Estudios Legislativos en contra de la propuesta, señor presidente. Muchas gracias. No se acepta discusión, no se acepta la propuesta. Pasamos a la siguiente reserva. Tiene uso de la tribuna el senador Fernando Mayans Canaval. En 10 minutos vete a comer algo. Sí.
Con el permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, pueblo de México, a mis representados. Ayer estuvimos en la discusión solamente el PRD, obviamente las preguntas que formulábamos, las dudas que surgían, pues ni el PAN, ni el PRI, ni el Verde, pues quisieron responder. Seguramente porque no saben, no traen el tema adecuado y pues eso se traduce en que simplemente les da un documento, vienen, lo leen y la línea, ¿no? Yo he estado revisando, hoy por ahí las redes sociales hacen mención, porque pregunté ayer dónde se hizo el dictamen, cuántas veces se había reunido la Comisión de Energía, en la cual soy miembro y que nunca fui convocado y nunca nada más venimos así aquí a que nos trajeran el documento elaborado. Y pues bueno, surge en gran parte de aquí, pues viene como pacto con gobiernos y empresas extranjeras en contra del Pacto Nacional. Y viene aquí cómo fue el senador Richard Lugar, mediante reuniones con el equipo del presidente Enrique Peña Nieto, líderes del Congreso mexicano, dizque líderes, Pemex, Comisión Nacional de Hidrocarburos, industrias estadounidenses, académicos y la Embajada de Estados Unidos. Y fue presentado al Senado estadounidense por el entonces senador John Henry Kerry, actual secretario de Estado de los Estados Unidos de América. Y es un documento extenso donde vienen cosas muy graves. Por ejemplo, los Estados Unidos no tienen interés de que México obtenga experiencia y pericia en las operaciones en aguas profundas, para mejorar la integridad de desarrollos potenciales de Pemex en aguas profundas que sean excluidos del territorio mexicano. Fíjense ustedes cómo van apareciendo las cosas, cómo surge todo esto. Ya lo decía el predicador Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol. Ya se veía venir todo esto. Lo único que quiero es que les quede claro a ustedes, ojalá y participen en este tema fundamental, que le den la cara al pueblo de México, no estén como los changos tapados de los ojos, de los oídos y de la boca. Hay que participar, hay que debatir, hay que explicar cuál es la intención de ustedes en todo esto. Amigos, la solidaridad no tiene color con el pueblo de México. A mí me da profundo dolor y tristeza ver este Senado sordo, ciego y mudo. Es lamentable que estén actuando así los disque representantes populares, que de popular no tiene nada, pura vergüenza nada más. Cualquier crítica a sus políticas aquí parece que es un sacrilegio. Pero lo que deben de saber, y si no se los voy a decir, lo que están haciendo hoy aquí significa entregarle la iglesia a Lutero. De ese tamaño es lo que están provocando ustedes aquí. Yo quiero saber qué premios están recibiendo ustedes que los domestican fácilmente. En fin, el Estado justo, amigos, compañeros, con todo respeto, el Estado justo conserva el control de sus bienes de la nación. Y ustedes, aquí, se los quieren entregar a los extranjeros. Aquí está, yo se los puedo probar. Busquen el documento del Senado de los Estados Unidos de Norteamérica, cómo nos tratan, cómo nos ponen. Dice, la reforma energética de México. Escúchenlo bien, pueblo.
La reforma energética de México determinará en qué medida México será parte de la futura seguridad energética de los Estados Unidos. Están cuidando a los gringos. Eso se llama malinchismo, eso se llama traición, eso se llama vendepatria en el argot popular. Y la patria se defiende, no se vende. Eso no lo quieren entender. Todo porque nada más están siguiendo la línea de quien lo quiere domesticar o ya lo domesticaron. Repito, esto viene en el reporte del Senado de los Estados Unidos, Petróleo, México, y el acuerdo transfronterizo del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos de diciembre del 2012. Qué pomposo se oye. Qué orgullosos están ustedes de esto que quieren o pretenden lograr con el país. ¿Por qué no venden la Plaza de las Tres Culturas y la privatizan? ¿O el Museo de Antropología e Historia? ¿O las ruinas mayas? Y ponemos ahí un Walmart como ya se está pretendiendo en Yucatán. O aquí en Tenochtitlan podemos poner arriba de la Pirámide del Sol un McDonald's o un Burger King. ¿Qué les parece? A ese grado estamos llegando. Nadie me ha podido refutar aquí nada de esto. Y ahí está el documento. El que guste, con mucho afecto, cariño, les doy copia. Porque yo quiero abrir ese corazón, esa alma de ustedes. Con mucho gusto, compañero senador Orihuela, yo sé que usted es un hombre sensible. Eso es lo que necesitamos. Gente sensible en este país, que quiera al pueblo y se la juegue por el pueblo y su país. Miren, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? La patria es primero, no sus bolsillos, compañeros. No las cuentas en el banco en Nueva York o en las islas estas paradisiacas de los paraísos fiscales. Ese es el detalle. Allá en Sicilia, como decíamos ayer. Yo creo que tenemos que acabar aquí pidiendo una investigación sociológica de qué está pasando en el Senado de la República y en el Congreso mexicano. Aunado también a los medios de comunicación, les quiero decir, porque si ustedes revisan la prensa de hoy, le pusieron un tapabocas a todo lo que se dijo ayer y nada más, con honrosas excepciones, se publican, ¿sí?, lo que aquí en estas 4 paredes del Senado de la República se dijo. Afortunadamente hay un canal del Congreso abierto, pero la prensa, lamentablemente, con el chayote que sabemos todos, ha sido un tapaboca de la venta de nuestro país a los extranjeros. También les quiero decir, ayer que comentamos, que yo quería hacerle una pregunta al senador Puente. ¿Dónde está el senador Puente? Está haciendo puente. ¿Cómo creer sus proyecciones de crecimiento y empleo hacia el 2018 con todo esto? Si este año empezaron pronosticando y prometiendo un crecimiento del 3% y lo han bajado hasta menos del 1%. Eso es lo que va a pasar con las empresas transnacionales que van a venir y nos van a despojar de todo como ya lo han hecho. Y ustedes van a ser los cómplices. Yo los acuso a ustedes, que se van a volver en cómplices, que no van a poder caminar en las calles libremente dándole la cara al pueblo de México, porque lo están despojando de la máxima riqueza de su historia de este país. ¿Por qué a Telmex, por ejemplo? A ver, senador Vega, ¿por qué a Telmex le dieron 20 años de exclusividad cuando se hizo esto, la privatización, y a Pemex solo 60 días para demostrar que tiene las capacidades técnicas para explorar y explotar, donde ya lo hace? Incluso la exclusividad de Telmex fue luego de la privatización, Por ejemplo, usted que está muy metido en esto con mucho afecto y respeto, ¿por qué
Es una duda. Ya lo votaron en lo general. ¿Quién me dice aquí por qué a Telmex se le privilegió con 20 años y a Pemex lo queremos ahorcar dándole nada más 60 días para que compita con los fierros viejos y oxidados con las grandes empresas transnacionales que incluso quitan gobiernos, como ayer dije, en Irán, que fueron a buscar, nada más para que lo recuerde, a un playboy que vivía en París y lo llevaron de Shah de Irán otra vez, ¿no? Entonces, yo pido, si usted me puede explicar por qué esto, por qué tanta inequidad con Pemex, tanta hazaña de quererlo desaparecer, porque no va a estar en condiciones, y usted y yo lo sabemos, que no va a estar en condiciones de esto. Así también, y frente a la necesidad de ustedes de privatizar la riqueza petrolera y la industria eléctrica de México, con la alta encomienda y el compromiso republicano de velar por la seguridad energética y soberana nacional, me permito registrar un conjunto de reservas de dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de nuestro querido país, de los Estados Unidos mexicanos, con el objeto de ratificar mi más enérgico rechazo y voto responsable y republicano en contra del texto de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales y de todas las disposiciones transitorias contenidas en el mismo. Antes de iniciar la exposición de mis reservas, les recuerdo un breve pasaje histórico a fin de que por el bien y prosperidad de México reparen sobre su equivocada decisión de aprobar esta reforma. Anterior a la expropiación petrolera del general Cárdenas, según afirmación categórica del embajador en México, Daniel Joseph, en su libro diplomático En mangas de camisa, durante la Primera Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos entraron a ella, está en su tiempo, las compañías petroleras que operaban en México pidieron al gobierno del presidente Thomas Woodrow Wilson la ocupación militar de la zona petrolera. Sé que estoy hablando aquí, oídos sordos, no hay atención. Por eso la línea de votar nada más a lo tonto, ahí voto a cómo levanto la mano, levanto el dedo o la mano. Pero hay que ilustrarlos. ¿Sí? El presidente Wilson, que todavía entonces normaba su conducta con principios morales, se negó a atender la petición de dichas empresas petroleras de invadir nuestro país. Y ahora los senadores del PRI, el PAN y el Verde entregan el país en bandeja de plata. Pues ¿de qué se trata? ¿En qué cabeza cabe hacerle esto a nuestro país con tanta historia? Mientras en Nueva York estaban los búfalos pastando, aquí en nuestro país estaban los aztecas, los mayas, los olmecas. Ya se les olvidó, ustedes no saben ni de dónde vienen, hombre. Bueno, a ver, presidente, ¿tiene algo que comentar? Continúe y estamos en tiempo, sí, señor senador. Concluyo, presidente. La propuesta de reforma de diversos párrafos del artículo 25 constitucional, particularmente la del párrafo cuarto, en el que se introduce el concepto de empresas productivas del Estado y en el que se deja a la legislación secundaria todo lo relativo a su administración y organización, así como a los procedimientos de contratación, responden al afán del dictamen de abrir el sector privado nacional y extranjero, la explotación y extracción de los hidrocarburos que son de la exclusividad y del dominio directo de la nación. Al igual que la industria eléctrica, entiéndase nación, todos los mexicanos. La nación somos todos. Cabe señalar que la generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de electricidad le corresponde exclusivamente a la nación, por lo que la reforma del artículo 25 constitucional contenida en el dictamen es lesiva al propio texto constitucional, que por un lado
refiere que en tales materias no habrá concesiones ni contrato, y por el otro, que dichas actividades gozan del trato constitucional de áreas estratégicas de la nación. Señor senador, En lo le que ruego solo, que ya concluya. concluyo, presidente, en lo que solo puede concurrir el sector público, excluyéndose los sectores privado y social por tener tal carácter. El concepto de área estratégica es más que sustentarse en principios de competencia económica. ¿Ya volvemos al gallinero otra vez o qué? El concepto de áreas estratégicas, más que sustentarse en principios de competencia económica. Presidente, yo le pido una moción de orden porque la verdad que con tanto cuchicheo aquí no se discuten las situaciones del país. Aquí senador, se viene a cuchichar nada más, compañero. Permítame, Ponga senador. orden, si no, ¿cómo acabo? Permítame, senador. Estamos arriba de 15 El minutos. senador Pechín es pura risa, pues que pase aquí a reírse. Si ya se está riendo del pueblo de México, pues ¿qué nos queda, no? Se repite el reloj. Miren, la verdad que sí molesta y fuerte porque duele y estoy hablando con el corazón, con el alma, y se lo digo en serio. Con todo cariño y respeto para mis compañeros, pero lo que he expresado aquí es lo que ustedes están reflejando y la gente lo está sintiendo, percibiendo, y se lo hablo con el corazón, se lo digo como hombre, como amigo y como senador y mexicano. El concepto de estas áreas estratégicas, más que sustentarse en principios de competencia económica, se explican en función del mandato que el constituyente le ha dado al Estado de ser rector de la economía nacional y participar directamente en el desarrollo de tales actividades por ser fundamentales para el beneficio general, sacrificando el interés particular. La propuesta de este artículo constituye la cesión y traspaso plenos de la rectoría económica del Estado mexicano de estas áreas a los intereses mercantiles hegemónicos del exterior, considerando también que la reforma constitucional que se dictamina incorpora el concepto de empresas productivas del Estado, solo como un mecanismo o instrumento para llevar a cabo la desaparición de las empresas públicas de petróleo mexicanos, Pemex, y Comisión Federal de Electricidad. Que lo escuchen los trabajadores de Pemex. Señor senador, le ruego que Por lo concluya, anterior, por favor. Por lo anterior, propongo se suprime el texto del artículo 25 constitucional del dictamen por ser contrario a la nación y parte de esa traición a la patria que los senadores del PRI y el PAN quieren consumar. Es cuanto, presidente. De nada, doctor. Quisiera nada más hacer una breve referencia. Hubo una solicitud de llegar a un acuerdo en la Junta de Coordinación Política, oportunamente se leyó, ya lo suscribieron sus coordinadores. No, me refiero al pasado, doctor, no este. No, sí, hay un acuerdo, algunos de los que están aquí presentes, era llevar un horario y un orden con amplitud, así que pues les rogamos simplemente observar los compromisos. Muchas gracias, doctor, muy amable. Pido a la Secretaría de Lectura a la propuesta y se sirva a someterla de inmediato a votación. Con mucho gusto, senador presidente. Se suprime el texto del artículo 25 constitucional del dictamen con proyecto de decreto, por lo que se reforman y adicionan los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consulto a los integrantes de las Comisiones Unidas en Votación Económica si es aceptarse la propuesta a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Mayoría por la negativa, señor presidente, por lo tanto no se acepta discusión.